Buen día, compañeros y maestra. Nosotros somos el equipo número 6, que está conformado por mis compañeros Montero Orozco, Sergio Daniel, Hernández Gordillo, Claudia Jacqueline, Gómez Domínguez, Surya Yasmín, Martínez Pavón Luis David y un servidor, Gómez Ríos Christopher. Les estaremos presentando el tema de teoría del equilibrio general. A ver, bueno. La teoría del equilibrio general de los aranceles nos dice que la teoría del equilibrio general de los aranceles se refiere a un enfoque teórico en economía internacional que examina el impacto de los aranceles, ya que estos son unos impuestos sobre las importaciones y exportaciones en el equilibrio general de una economía. Esta teoría busca comprender cómo los cambios en los aranceles pueden afectar no solo el comercio internacional, sino también otros aspectos de la economía, como la producción, el consumo y la distribución de ingresos. Esta teoría se basa en el modelo de equilibrio general, que es un marco analítico utilizado para estudiar la interacción de múltiples mercados en una economía. En el contexto de los aranceles se considera tanto el mercado de bienes y servicios como el mercado de factores de producción. Aquí entran lo que son el trabajo y el capital. Algunos conceptos claves asociados con la teoría del equilibrio general de los aranceles son efectos sobre el comercio internacional. Aquí nos dice que la teoría examina cómo los cambios en los aranceles afectan el volumen de exportaciones e importaciones de un país, así como el saldo comercial. Por otra parte, nos dice que tenemos los efectos sobre la producción y el empleo. Analiza cómo los cambios en los aranceles pueden influir en la producción de bienes y servicios en diferentes sectores de la economía y cómo esto puede afectar el empleo. Implementando estos dos conceptos, me gustaría añadir que tenemos los efectos sobre la distribución de ingresos. Esto nos dice que considera cómo los cambios en los aranceles pueden tener impactos diferenciales en los distintos grupos de la sociedad, como los consumidores, los productores y los trabajadores. Y por último, los efectos sobre el bienestar económico, ya que esto evalúa si los cambios en los aranceles conducen a un aumento o una disminución del bienestar económico en el país. Es importante destacar que la teoría del equilibrio general de los aranceles es una herramienta teórica valiosa para analizar los efectos a largo plazo de políticas arancelariales. Sin embargo, en la práctica, la implementación de aranceles y sus efectos reales pueden estar influenciados por una variedad de otros factores, como las respuestas de otros países y las condiciones económicas globales. A continuación, les estaré describiendo un pequeño ejemplo. Aquí nos dice que supongamos que tenemos un país llamado Econolandia, que produce dos tipos de bienes, los cuales son autos y computadoras. Además tienen dos factores de producción, los cuales son el trabajo y el capital. Nos dice que sin aranceles, Econolandia puede producir 100 autos o 200 computadoras, utilizando todos sus recursos. También nos dice que la demanda de autos y computadoras en el país es equitativa. Ahora, si Econolandia decide aplicar un arancel del 20% a la importación de autos extranjeros, el precio de los autos extranjeros aumenta en un 20% debido al arancel, lo que hace que los consumidores compren menos autos extranjeros. Los productores nacionales de autos ven un aumento en la demanda de autos locales, ya que los autos extranjeros son más caros. Esto nos da como resultado que la industria de producción de autos en Econolandia se expande y así contratan a más trabajadores. Hola, mi nombre es Claudia Jacqueline Hernández Gordillo y voy a hablar sobre la teoría del equilibrio general de aranceles. La teoría del equilibrio general es un modelo de la rama de microeconomía que estudia la interacción y punto de equilibrio entre los distintos mercados de una economía. También se conoce como teoría del equilibrio general walrasiano en honor a su desarrollador. Uno de los primeros modelos de equilibrio general fue desarrollado a finales del siglo XIX por el matemático y economista francés Léon Walras en su obra Elementos de Economía Pura. Walras propone un modelo con N en mercados en donde los precios se ajustan de modo que la suma de los excesos de demanda se hace cero. Los tipos de aranceles son arancel ad valorem,
que gravamente es expresado como porcentaje fijo del valor del bien importado. Arancel específico es el gravamente expresado en unidades monetarias sobre o por cada unidad de medida de un bien importado. Arancel mixto, que es aquel compuesto por un arancel ad valorem y uno específico, aplicado simultáneamente para gravar la importación de un bien. Pues más que nada plantea que la situación en la que todos los agentes que son de la economía tienen como que un comportamiento más optimizador, que los puede llevar a los bienes y los servicios. Un ejemplo es la importación, que la práctica de un dumping de una mercancía no producida en México. En realidad, más que un perjuicio, ocasiona un beneficio. Al no existir producción nacional de dicha mercancía en México, la importación a precios más bajos que los normales beneficia a todos los consumidores nacionales. Otras prácticas que se consideran desleales son las del comercio internacional, que es una importación de mercancías en condiciones de discriminación o de precios o de subsesiones en el país exportador, ya sea el origen o de procedencia, que pueden causar daño a una rama de producción nacional de mercancías idénticas. Mi nombre es Luis David Martínez Pavón y voy a hablar sobre, pues vamos a seguir hablando sobre el equilibrio general, la teoría del equilibrio general de los aranceles. El análisis del equilibrio general es una herramienta indispensable para poder responder a ciertas preguntas básicas de la economía que el análisis parcial no podría responder. Por ejemplo, cuando queremos determinar si la economía funciona eficientemente, no basta con observar un solo mercado. Debemos observar el conjunto de la economía y cómo los ajustes en un mercado afectan a otros relacionados directa o indirectamente. Asimismo, cuando queremos estudiar los factores que determinan el desarrollo económico, debemos aplicar un equilibrio general, ya que existen interrelaciones entre distintos mercados que determinan el efecto final del ajuste de una determinada variable. El equilibrio general es un modelo económico que busca explicar el comportamiento, la interrelación y el equilibrio entre los distintos mercados de la economía. Su estudio incluye el consumo, la producción, la formación de precios, la determinación de los salarios y la forma en que se alcanza un equilibrio que determina la distribución final de los recursos. Por ejemplo, al observar el mercado del pan, el modelo del equilibrio general también estudia cómo este mercado interactúa con otros relacionados. Por ejemplo, los salarios de los productores del pan o otras competencias como las galletas, que también se producen más o menos con los mismos bienes. El equilibrio general se diferencia del equilibrio parcial, en que este último se enfoca en analizar un mercado en particular. Por ejemplo, el mercado del pan, considerando que los precios de los otros bienes y servicios se mantienen constantes. En el equilibrio general, todos los precios son variables y se requiere que todos los mercados se ajusten. Bueno, un pequeño ejemplo sería en donde nos dice que un zapatero ofrece en el mercado 20 pares de zapatos a 200 pesos el par. Con el producto de su oferta pasa a ser un demandante neto de otros bienes, es decir, de 4,000 pesos. Este es el poder adquisitivo del zapatero para demandar otros bienes, como trigo, piel, tela, etc. De esta manera, la idea simple del productor y consumidor macroeconómico Yansei, en la cual los productos se intercambian por productos, es desarrollada por Wallace para un conjunto mayor de consumidores y productores que intercambian una gran cantidad de bienes. La ley de Say nos dice que sostiene que la oferta crea su propio nivel de demanda, dando cuenta que es el producto de la oferta el principal motor del equilibrio adquisitivo. Ya sería todo. Bueno, como tercera parte, a mí me tocó teoría del equilibrio parcial de los aranceles. Mi nombre es Sergio Daniel Montero Orozco y la teoría del equilibrio parcial se refiere a un enfoque que en la economía analiza los efectos de los aranceles en un sector o un mercado específico, sin tener en cuenta el impacto en la economía con su conjunto. Un ejemplo donde ocupamos los aranceles es para la protección del mercado, cambios en los precios y efectos en la producción y pérdidas del bienestar. Es importante tener en cuenta que la teoría del equilibrio parcial de los aranceles se centra en un análisis limitado y no considera
efectos a largo plazo en toda la economía ni los posibles efectos de represalia por parte de otros países. A continuación, mi compañera dará un ejemplo sobre los aranceles. Mi nombre es Yasmín Gómez Domínguez y les voy a dar un ejemplo sobre la teoría parcial de los aranceles. Supongamos que en un país llamado País A decide imponer un arancel del 20% sobre las importaciones de zapatos extranjeros. Este arancel se aplica solo a los zapatos y no afecta a otros productos. El arancel protege a los productores de zapatos en el país A al hacer que los zapatos importados sean más caros. Como resultado, los fabricantes de zapatos nacionales pueden aumentar su producción para satisfacer la creciente demanda de zapatos internos. Los zapatos importados aumentan en un 20%. Esto hace que los consumidores en el país A enfrenten precios más altos al comprar zapatos extranjeros. Siguiendo con la información, es un término extraído de la teoría económica relativa al comercio internacional con el que inapropiadamente se designa a la función que quiere decir que algunos expertos en la materia deben cumplir algunos casos extremos con las tarifas arancelarias y de que igualar el precio de las mercancías de importación con las producidas en el mercado interno, puesto de que se trata de un modelo parcial de una economía y sobre el análisis que se realiza sobre el número predeterminado de variables económicas. Esto se hace muy sensible a muy pocas elasticidades conductuales, o sea, muy mal estimadas. Otro ejemplo sería en el mercado de petróleo hacemos un análisis de equilibrio parcial. Estamos asumiendo que la demanda y el precio del carbón o de otros sustitutos del petróleo no varían al cambiar el precio del petróleo. Un análisis de equilibrio general tendría en cuenta que una variación del precio del petróleo afectará al del carbón, al existir mayor demanda que a su vez afectará al petróleo, que a su vez volvería a afectar el carbón.